Estamos a miércoles 17 de febrero del año 2021 y en este día queremos pedir por José Antonio Herrera y su Herrera en su cumpleaños. Queremos pedir por nuestros hermanos enfermos, Froilán Sonia Álvarez, por la salud de Miguel López, por la salud de los padres Darío, Guillermo, José Luis, Manuel, Miguel, Tarcisio, Urbano, y por el hermano Maurilio, todos ellos misioneros josefinos, para que el Señor los fortalezca y les dé salud. Por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por la salud de Teresa Hernández Macías. Quiero pedir también por los secuestrados y desaparecidos, por los secuestrados para que puedan recobrar la libertad y por los desaparecidos para que sean encontrados. Quiero pedir también por los que sufren, por las víctimas de la trata, para que Dios sea su liberador. Pidamos también por nuestros hermanos difuntos, Arturo Aguilar Ortega, Genaro Sosa, Benjamín Bravo, Luz María Hernández Arredondo, Julia García Chávez, y por todos nuestros hermanos y hermanas enfermos que han fallecido a causa del COVID-19, para que el Señor les dé a sus familias el consuelo, para que el Señor le dé a sus familias la paz y la esperanza de que se reencontrarán con sus seres queridos. Finalmente pedimos por todos aquellos que se han encomendado a nuestra oración y por todos aquellos que vivirán con nosotros esta celebración. Caminaré en presencia del Señor. Presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Pedimos en esta misa por todos los que nos han pedido oración y por todos los que se encomiendan a nuestra plegaria ante el Señor, sobre todo por aquellos que están sufriendo situaciones más difíciles. Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, conviértanse en mí de todo corazón con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo en la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloran los sacerdotes ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo.
Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocije y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los fieles de Corinto. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los invitara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los invitamos a no echar en gracia su gracia en saco roto. Porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas de las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmete la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estas lecturas que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del profeta Joel. Joel al pueblo le había prometido que habría una plaga terrible, una plaga que acabaría con todos los sembrados, una plaga como señal de que Dios iba a actuar en contra de ellos por sus pecados. Y entonces, después de haber anunciado esta plaga terrible que iba a acabar con todo,
Joel les va a decir, todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y con llanto. Ayuno, yo les he dicho cuando comparto con ustedes, que tiene la función de pedir perdón cuando nos hemos distanciado de Dios. Y el ayuno es una forma de decir, discúlpame. El ayuno también es para solicitar un favor de Dios cuando uno está en un momento muy difícil, y entonces era lo que hacían los israelitas. Y el ayuno también era para expresar tristeza. Entonces, esto pues viene a decir, pues hagan ayuno para que se arrepientan. Y dice además, con ayunos, con lágrimas. Cuando uno está triste, pues lo primero que derrama son las lágrimas, sobre todo cuando uno siente una tristeza muy profunda, cuando uno está muy arrepentido de algo, cuando uno sale de una situación de mucha presión y de repente descansa, de repente viene el llanto. Pero aquí se habla de tener este llanto, de también de decirle al Señor, estamos tristes por esto que va a pasar. Perdona, llorar los pecados que uno ha cometido. Con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. El vestido pues es señal externa de que uno está de luto, ¿verdad? Cuando uno va de negro, ¿verdad? Sobre todo cuando es un funeral, pues uno se da cuenta de que está viviendo una pena. Pero aquí no se trata de eso. Ciertamente el vestido es algo externo, tiene que partir primero del corazón y llegar a lo externo, porque a veces nada más solamente se puede quedar a lo externo y no partir de lo interno. Y aquí es un enlutar el corazón y no los vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso. Estas palabras de compasivo y misericordioso son las que le dan identidad a Dios. Y por eso invita a la conversión. Y la conversión no solamente es de dejar de hacer algo, sino empezar algo nuevo. Algo nuevo a partir de ese cambio, ¿verdad? No solamente es ya no lo voy a hacer, sino tratar de ser una realidad nueva, una persona nueva, alguien con distintas actitudes. Dice además, quizás se arrepiente y se compadezca de nosotros y nos deje una bendición que haga posibles las ofrendas y libaciones a nuestro Señor. ¿Y por qué no podían hacer esas ofrendas y libaciones? Porque no tenía caso cuando uno está en pecado, cuando uno está haciendo cosas que no están bien, cuando uno está haciendo cosas malas. Pues de nada sirve la ofrenda, de nada sirve ofrecer un sacrificio al Señor. Y por eso era importante la conversión. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen a la asamblea, reúnen al pueblo, santifiquen a la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor. Es todo el pueblo que es invitado a este cambio, a esto que decía al principio, el ayuno, las lágrimas y el luto. Porque los sacerdotes tenían como más permiso, por ejemplo, incluso en sábado, pues ellos podían celebrar, ¿verdad? Pero aquí se trata de que incluso aquellos que se dedican a las cosas más santas tienen que arrepentirse de sus pecados. Diciendo, perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones. ¿Por qué la burla de las naciones? Porque a veces Dios tenía que dejar de hacer como ese, o se pedía que no hiciera ese castigo, porque si ellos recibían el castigo que les había dicho el profeta Joel, pues entonces decían, a ver, ¿dónde está el Dios de Israel? Miren lo que le está pasando, miren cómo no los defiende, miren cómo los deja ahí solos, miren cómo les manda esa desgracia. Entonces por eso dice que no digan los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel?
Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 50, nosotros en el Salmo 50 encontramos un salmo que se le atribuye muchas veces al rey David. Cuando sale este Salmo 50, yo lo que comparto con ustedes es que David tuvo un pecado grandísimo: haber matado a Urías, uno de sus mejores soldados, para quedarse con su mujer. El profeta Natán le va a decir un cuentecito o una parábola en donde le decía que un pobre tenía una oveja, y entonces un rico que tenía muchas ovejas, un día le llega un invitado, entonces el rico va por la oveja del pobre, que quería mucho, el pobre que quería mucho esa oveja, la mata para dársela de comer a su invitado. Cuando David termina de oír esta historia, dice: ese hombre debe morir. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Porque David pues tenía todo. Y su siervo, su soldado, pues solamente tenía a su mujer. Y por quedarse con su mujer, pues lo mandó que lo mataran, que lo dejaran solo en el frente, en una guerra, lo abandonaran y ahí lo mataran. Y con esto, como limpiar su imagen. Y el Salmo 50 es un salmo de arrepentimiento, y de arrepentimiento profundo, como lo tuvo David. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí, olvida mis ofensas, lávame bien de todos mis delitos y purifícame de todos mis pecados. Fíjense cómo este salmista nos presenta esto, ¿verdad? Pidiéndole al Señor compasión y misericordia. Y si algo tiene el Señor, es que es compasivo y misericordioso. Entonces, este pecador, este hombre que se sabe que ha pecado ante Dios, pues está acudiendo a la fuente justa, donde brota esa compasión y esa misericordia. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometiendo lo que a tus ojos era malo. Esta confesión del pecado, esta confesión de decir: me equivoqué. Cuando uno se confiesa, cuando uno se arrepiente, Dios perdona. Dice el tercer versículo que nos presenta hoy este Salmo 50: crea en mi Señor un corazón puro para cumplir tus mandamientos. Esto que decíamos con el profeta Joel, de la conversión, de hacer algo nuevo, un corazón nuevo, un corazón puro, no dejarlo ahí en el pecado. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Abre, Señor, mis labios, y mi boca cantará tu alabanza. Esa salvación pues se experimenta cuando se siente en el interior de uno el perdón de Dios. Ese salmo es largo, son 23 versículos, pero aquí nos presentan apenas unos 4. Esto es el Salmo 50. Con la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los fieles de Corinto, dice: nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? El que lleva el mensaje de un rey, de un gobernante, de un presidente o de otra persona, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Yo puedo mandar a alguien con un mensaje para que lo lleve en mi nombre y será como un embajador. Pues bien, Pablo es un embajador de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje que quiere transmitir Pablo? Dice: en nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar por Dios. Otra vez habla de la reconciliación. No solamente, yo les decía, es parar de pecar, sino hacer algo nuevo. Ser criaturas nuevas. Y dice además: al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Quién es ese que nunca cometió pecado? Jesucristo. ¿En qué sentido lo hizo pecado? En que dio su vida por nosotros, en que fue humillado, en que fue escupido, en que fue coronado de espinas, en que fue azotado, en que fue torturado, en que fue ajusticiado.
Y Él no merecía eso. Eso lo merecíamos nosotros por nuestros pecados. Pero Él dio su vida por nosotros. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los invitamos a no echar su gracia en saco roto. La gracia de Dios siempre está ahí. Pero si nosotros somos, como se dice, un barril sin fondo, pues se va, todo se tira. O un saco roto, todo se desparrama. No sirve para nada el saco. Porque el Señor dice, y cita las palabras que ya hemos escuchado: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Este tiempo favorable, este día de la salvación, es hoy, ahora. Los griegos le llamaban el kairos. Y este tiempo oportuno no lo debemos dejar pasar. Está hoy este momento en que el Señor nos ofrece su salvación. Esto, como yo les decía, lo que habíamos oído, lo que dice Joel, todavía es tiempo, ¿verdad? Estamos a tiempo, ¿verdad? Es el momento de convertirse, de cambiar, etc. Finalmente, con el Evangelio de San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de caridad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario no tendrán recompensa ante su Padre Celestial. ¿Cuáles eran las obras de caridad? Las obras de caridad eran tres: ayuno, oración y limosna. Eran como las tres patitas que tenía, o sobre las que se sostenía la fe judía. El verdadero devoto judío, el verdadero judío, tenía que tener oración, ayuno y limosna. Eran las tres cosas que tenía que manifestar para decir que realmente era fiel a Dios. Pero Jesús va a darles un tono especial. ¿En qué sentido el tono especial? En que las va a volver a su origen. Cuando tú des limosna, no lo anuncies con trompeta como lo hacen los hipócritas. Es decir, la limosna está bien, pero la limosna no se tiene que proclamar. La limosna no tiene que saber nadie. Tiene que ser algo escondido. Porque dice, no lo anuncien con trompetas, porque yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Dice además, cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, para que los vea la gente. ¿Cuál es lo que va a pedir Jesús? Que uno entre a su cuarto, cierre la puerta, llore ante su Padre que está en lo secreto, y su Padre que ve lo secreto lo va a recompensar. Y dice además, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, porque sabemos que ayunar es dejar de comer. Y pues cuando uno deja de comer, pues empieza a sentir como medio débil, o de repente siente que tiene mucha hambre, o de repente le entran las ansias por comer. Pero aquí dice, no pongan cara triste, para que no le pregunten, ay, te veo desmejorado porque estás ayunando. Sino que dice, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que están ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Estas tres obras, ayuno, oración y limosna, tienen que hacerse de manera oculta, que solamente quede entre Dios y uno. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, ¿cuántas veces nosotros, como en el tiempo de Joel, pues nosotros decimos, hay gente que de repente nos dice, es que si tú no cambias de vida te va a pasar esto, y es que si tú no haces esto otro, te va a pasar esto otro?
Porque a veces como que no queremos renunciar a nuestro orgullo, no queremos renunciar a nuestra envidia, no queremos renunciar a nuestra falsedad, no queremos renunciar a las cosas que hacemos mal. Y ciertamente si nosotros hacemos cosas que están mal, pues vamos a sufrir las consecuencias, es obvio. Pero lo más importante es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios y dejar nuestro orgullo, y dejar nuestra envidia, y dejar nuestra falsedad, y dejar nuestra soberbia, y dejar que esas cosas que nos hacen mal, para que Dios tenga piedad de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros pues podemos pasarla mal, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una cosa mala, pues va a haber consecuencias malas. Pero cuando nosotros optamos por el bien va a estar en nosotros. Como les pasó a estos en el tiempo de Joel. Ya va a venir la plaga. Pero como cambiaron, como enlutaron su corazón, como lloraron, como ayunaron, Dios tiene piedad de ellos. Y así también nosotros es cambiar las cosas que no están bien. Porque cuando nosotros seguimos un camino errado, pues vamos a tener mal fin. Pero cuando tenemos un camino que va por un buen paso, que lleva a buen puerto, como se dice, pues todo va a estar bien. Es lógico, ¿verdad? Si hay una persona que esté robando y dice es que nunca me van a cachar, al final lo van a meter a la cárcel. Si lo cachan, ¿verdad? Y muchas personas se habrán advertido. Pero si alguien que estaba robando dice, ya no voy a robar, voy a ser una persona honesta, voy a ser una persona de trabajo, voy a ser una persona preocupada por hacerle bien a los demás en lugar de hacerles el mal, va a terminar bien. Es lógico. Y a esto nos invita hoy el profeta Joel. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 50, ¿quién nos ha equivocado? Yo creo que todos nosotros, tanto yo como ustedes que están en el otro lado de la pantalla, como se dice, pues a veces hemos hecho algún error, alguna vez hemos tenido un pecado, alguna vez hemos hecho cosas que no nos gustan, algunas veces hemos hecho cosas que les agradan a Dios. Pero es importante tener la actitud del salmista del Salmo 50 que decía, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí. Pedir perdón. Esto es básico. Y no solamente pedir perdón, confesar nuestras culpas. Aquello que hemos hecho mal, sacarlo de nosotros. Porque a veces pedimos perdón, pero no sacamos. Y es importante sacarlo, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, si ya lo sacamos en confesión y nos sigue molestando, pues hay que sacarlo en una terapia. O hay que sacarlo con una persona de confianza. Pero la cosa es sacar eso que nos está matando. Y después decirle al Señor, crea en mí un corazón puro, ¿verdad? No seguir como el mismo camino, porque a veces el que hace el mal, de repente como que graba, como, vamos a decir, como un camino de volver a hacer las cosas mal, como se dice, tropezar con la misma piedra, ¿verdad? El que se emborrachaba, pues quiere seguir emborrachándose. El que se drogaba quiere seguir drogándose. El que roba quiere seguir robando. El que de repente dice mentiras quiere seguir mintiendo. Entonces la cosa es pedirle al Señor un corazón puro, un corazón nuevo, que nos renueve, que nos cambie. Nosotros estamos iniciando esta cuaresma, ¿verdad? Dura apenas 40 días. Y en esos 40 días nosotros queremos entrar dentro de nosotros mismos y pedirle al Señor ese cambio, ¿verdad? Y por eso es importante no solamente decirle perdóname, sino confesar lo que hemos hecho, crea en mí un corazón puro, y después, como dice al final el verso final del 50, devuélveme tu salvación que alegra y mantén en mí un alma generosa, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Vamos a dar gracias al Señor, nos vamos a sentir felices, nos vamos a sentir plenos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestras actitudes. Esto con el Salmo 50. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, dice San Pablo, somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo, pues tenemos que comunicar cosas buenas.
Porque imagínense a un embajador de Cristo que comunica cosas malas. Imagínense un embajador de Cristo que comunica odio, rencor, ira, falsedad, cosas malas. Ese no es un embajador. Como embajadores tenemos que invitar a esa reconciliación. Como embajadores tenemos que invitar a ese estar en paz con Dios, estar en buena con Él, estar en buena con nuestros hermanos, estar en buena con nuestra comunidad. Y es importante esto que dice la carta a los Corintios, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. ¿Cuándo es ese tiempo favorable? ¿Cuándo es el día de la salvación? Yo les decía que era el Kairos, y el Kairos significa este día, hoy, es el tiempo oportuno, ¿verdad? Kairos es el tiempo oportuno, y el tiempo oportuno es el que nos da el Señor el día de hoy. En este inicio de Cuaresma es el día oportuno. Mañana es el día oportuno. Pasado mañana es el día oportuno. Tenemos que agarrar la oportunidad. Yo alguna vez, comentando con ustedes, les decía, cuando nosotros queremos algo y que es necesario para nosotros y vemos un aparato, por ejemplo, que nosotros queríamos y que era necesario para nuestro hogar y que costaba 5,000 pesos y ahora me lo dan en 1,000 pesos, pues aprovecho esa oferta. Pues el Señor siempre nos está dando la oferta de salvación, siempre nos está dando la oferta del cambio, siempre nos está dando la oferta de ser personas, hombres y mujeres nuevos. Solamente es que aprovechemos, ¿verdad? Porque si yo no saco los 1,000 pesos y no quiero aprovechar la oferta, pues eso seguiría costando 5,000 pesos. Pero si yo saco los 1,000, voy a aprovechar y voy a tener lo necesario. Y yo por eso también tengo que invertir mi arrepentimiento, como decía el Salmo 50, mi confesión, mi cambio de corazón y el cantar la alabanza. Y como decía en la carta a los Corintios, es importante esto que decía: es el tiempo, hoy es el tiempo favorable. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy el Evangelio de San Mateo, es importante estas tres cosas y siguen siendo importantes: ayuno, oración y limosna. ¿Ayuno para qué? Pues para que veamos que nosotros no tenemos como el dominio de todo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que como estamos satisfechos, pues no necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos todo, porque no nos hace falta nada. Y entonces no se trata solamente de privarnos de los alimentos por privarnos de los alimentos, sino sentir en esa privación la necesidad que tenemos de Dios y recordar que Dios es aquel que está siempre proveyéndonos y que fuera de Dios nosotros no vamos a encontrar nada. Que en este vacío que de repente experimentemos, sintamos esa cercanía de Dios, sintamos que Dios es el único que puede llenar lo más íntimo de nuestro corazón. Porque si nosotros nos quedamos pensando que nosotros como hombres y mujeres de repente sentimos que tenemos todo y tenemos todo bajo control y no necesitamos a Dios, pues después vienen las consecuencias. Con esto que dice que también la oración es importante, porque la oración es una conexión con Dios y el estar conectado con Dios es básico para nosotros. Porque si nosotros tenemos una amistad, pues la tenemos que cultivar. A la amistad, si decimos que es nuestro amigo o nuestra amiga, no le estamos hablando cada mes o no le estamos hablando cada año. Pues sí hay amigos con los que hacemos eso, pero si decimos que es un amigo íntimo, generalmente le estamos hablando 2 o 3 veces por semana y generalmente nos estamos comunicando con él o con ella y generalmente le damos un detalle o recibimos un detalle. Pues en la oración es igual, ¿verdad? La oración no es para lucirse, la oración no es para que uno diga a la gente: ah, qué bueno y qué santo es el Padre Oscar. No, la oración es para que yo tenga contacto con Dios y yo tenga esa conexión íntima con Él.
aunque los demás no se den cuenta. Y por esto es importante esto que decía. El ayuno que nos propone la iglesia para el día de mañana, el ayuno que nos propone la iglesia para este día tiene que ser una cosa importante. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor nadie se va a dar cuenta que ayunamos. Y si no pudiéramos ayunar, pues sí poder privarnos de cosas que nosotros nos están haciendo daño. Porque a lo mejor decimos, pues yo si ayuno, pues ya me voy a echar 250 calorías abajo, o 500 calorías abajo, porque no desayuné. Y empezamos a ser como cálculos. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de decir, yo me voy a privar de mi rencor, yo me voy a privar de criticar, yo me voy a privar de esto que me está haciendo daño, porque eso no me deja crecer. Y en eso también tenemos que ayunar. Y finalmente la limosna. Qué importante es dar de lo que nosotros tenemos, porque a veces nosotros no queremos compartir. A veces llegamos como a la mentalidad de pensar de que si damos nos vamos a quedar pobres, o de que si damos no vamos a tener oportunidades, o de que si damos la otra gente lo va a malgastar o mal aprovechar. Puede que sí, pero también puede que no. Hay gente que lo necesita, ¿verdad? Y que nosotros podemos hacerle un favor desprendiéndonos de algo que para nosotros, si bien es importante, nosotros lo damos con gusto. Así como Cristo se privó de su vida para darnos vida a nosotros. Entonces, ayuno, oración y limosna tienen que hacerse desde lo más profundo del corazón. Por eso yo los invito a que en este día, miércoles de ceniza, le pidamos al Señor que nos conceda acercarnos a esa fuente de Dios que es rico en misericordia y generoso para perdonar. Que aprovechemos este día que es el día de la salvación. Que aprovechemos que hoy Dios nos invita a través de Jesucristo a convertirnos. No solamente a dejar de hacer malas cosas, sino de crear una realidad nueva para bien nuestra y bien de nuestros hermanos. Para los que tengan la ceniza en sus manos, en algunos lugares o en algunas parroquias se les han entregado, yo les voy a bendecir la ceniza hoy. Quizá ya la hayan bendecido en sus parroquias, pero vamos a hacer la oración de bendición en esta celebración. Señor Dios, que no quieres la muerte del pecador sino su conversión, escucha bondadosamente nuestras súplicas y dígnate bendecir esta ceniza que van a imponerse nuestros hermanos en la cabeza, sabiendo que somos polvo y al polvo hemos de volver, y concédenos que por nuestro esfuerzo en las prácticas cuaresmales obtengamos el perdón de nuestros pecados y una vida renovada a imagen de tu Hijo resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y mientras yo pronuncio las palabras conviértete y cree en el Evangelio, ustedes imponen la ceniza en su cabeza o en su frente. Y decimos, conviértete y cree en el Evangelio. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, te rogamos, Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad nos veamos libres de los vicios y de los malos deseos, para que, purificados de todo pecado, merezcamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar, gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que, así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedes recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que nos auxilien, Señor, los sacramentos que recibimos, para que nuestro ayuno sea de tu agrado y nos aproveche como remedio saludable por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
Ave María Purísima, San José Esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.